Entonces acá, como le digo todo, acá es donde pasa la magia. Esta máquina que tenemos acá es una Roland de un Flores de corte. Esto que está acá es una laminadora. Esta es una láser. Hacemos toda la parte de lo que es el ensamblaje y ese tipo de cosas. Es donde tenemos la parte de los uniformes, que es esta máquina que ven ahí atrás. Acá es donde se imprime todo lo que es los uniformes y después se pega. No sé si en Cuba, me imagino que lo tuviste que haber visto en algún momento. ¿Te acuerdas en Cuba que para tú hacer un pullover, no sé si lo viste en algún momento? Yo nací en San Miguel del Padrón, en el reparto María Cristina, un reparto bastante humilde, por decirlo de alguna manera, entre papalote, trompos y bolas. Después empecé a jugar baloncesto con 8 o 9 años, empecé a jugar baloncesto y a eso me ayudó también un poco a mantenerme más distraído después de la escuela y esas cosas. Después en la secundaria me mudé a Reparto California, ahí dentro del mismo San Miguel del Padrón. Ya estando en California es en la parte de la secundaria, donde empiezas a creer que ya eres grande, que te la sabes toda, empiezan las salidas, los 15 y esas cosas. Y en la Lenin me presenté, realmente mi mamá fue la que me hizo el hincapié de que tenía que ir para el preuniversitario. Empecé a estudiar con uno de mis mejores amigos hoy en día, Fernando. En casa de él empezamos a estudiar con profesores y esas cosas. Mi mamá ahí tratando de ver de dónde sacar el dinerito para poderle pagar a los profesores esos particulares. Y entonces nada, hicimos las pruebas de ingreso para la Lenin, entré a la Lenin, donde ahí estuve 3 años. Ahí tengo los mejores amigos de verdad. Hoy por hoy, de los partners que tengo acá en One Nation y en otros negocios, son personas que estudiaron conmigo en la Lenin, que todavía somos grandes amigos y bueno, somos partners. ¿Qué te voy a decir desde la Lenin? Nosotros entramos a la Lenin justamente en el 2005, 2006, que es cuando está la Operación Milagro, que Chávez hizo la escuela nueva completamente. Cuando nosotros entramos teníamos aire acondicionado, buena comida, todo nuevo, literalmente todo nuevo. Y en un periodo de 3 años, nosotros saliendo de la Lenin ya no había aire, ya no había nada nuevo, todo destruido. Los mismos profesores y cosas, si se podían robar un aire se llevaba. Y para nosotros creo algo normal en Cuba. Como que todo el mundo vive del invento y no hay un mantenimiento, no hay nada. Entonces, literalmente en 3 años esa escuela fue de ser una escuela, imagínate, con aire acondicionado. En mi casa yo nunca tuve aire acondicionado y en la Lenin tenía. Pero ya después que nosotros salimos de la Lenin, todo eso lo quitaron. Ahí opté por ingeniería mecánica. No llegué a empezar porque empezando el servicio militar me llega, gracias a Dios, la visa para llegar. Mi hermana mayor nos había reclamado unos años antes y estando en el servicio militar me llega la aprobación. Entonces, literalmente saliendo del servicio, vine para acá. Fui a la universidad un mes y ese mes que fui a la universidad fui realmente a jugar baloncesto, a estar con las amistades, pero no llegué como tal a estar en la materia y ver qué es lo que ¿Cómo fue ese tiempo en el servicio militar? para mí es el año peor de mi vida. Eh, ¿Por qué? Porque sí viví el que si venías para Estados Unidos te mandaban a chapear para el campo. Me mandaron para una unidad en Cacahual. Ahí me pasé un año entero, un día chapeando, un día de guardia, un día chapeando, un día de guardia y una vez al mes de pase a la casa. Eh, Creo que también para alguien que, ¿sabe?, acaba de salir de un preuniversitario, que está estudiando, que cogió una carrera universitaria, como que ese año ahí en el medio te desvincula completamente al punto de que algunos de los muchachos que estaban conmigo ahí nunca terminaron después ni entrando a la universidad. Eh, Eso sí, fue bien malo. Mi mamá por el miedo, en aquel tiempo estaba el miedo de que si no ibas al servicio no te dejaban irte. Entonces cuando estábamos en los documentos, mi mamá fue al comité militar como que, mira, tienen que llevárselo para el servicio porque ya él, ¿sabe? Él se va a ir y necesita pasar el servicio para poder salir del país. Y entonces, sí, fue un año bastante malo. Tu primer tiempo, ¿cuál fue tu primera impresión como joven de al llegar a Estados Unidos, a ver una sociedad allá? Fue bien duro. Ese primer comienzo fue bien duro porque nunca había trabajado en Cuba, ¿sabes? Estaba estudiando, nunca había trabajado, no tenía todavía en ese momento la responsabilidad de tener que yo mantenerme por mí mismo, pagar una renta, tener toda esa responsabilidad. ¿A qué edad llegaste aquí? Llegué 18 a 19, 18 casi con 19 años.
Y entonces fue bastante duro porque es la edad que tú todavía estás como que en esa mindset de ir a la escuela, de fiesta, de muchachita, de novia, jugar con las amistades. Y sí me impactó el tener que llegar y tener toda la responsabilidad de trabajar, de pagar los biles y esas cosas. Pero a la misma vez sí se ve como que el beneficio bastante rápido. Porque muchas cosas que nunca logré tener en Cuba, ni pensaba tener, que mi mamá nunca tuvo, o mi padrastro en aquel tiempo, un carro, teléfono celular, las comodidades de poder vivir en un apartamento con aire acondicionado, que la comida dejara de ser un problema. Y todos esos son cambios que experimenté en los primeros 4 o 5 meses de estar acá. Por emprender, creo que es algo que siempre lo tuve. Siempre creo que es algo que viene de mi mamá, de mi padrastro, que siempre los vi en Cuba. Mi mamá vendió flores por mucho tiempo, mi padrastro lo mismo hacía una croqueta, que cosía zapatos. Entonces siempre vi eso en mi familia. Incluso estando en la Lenin, yo compraba cajas de cigarros y entraba a las cajas de cigarros a la Lenin y la vendía a los muchachos, que si me hubieran cogido me hubieran botado. Siempre tuve eso conmigo. ¿Qué me decido a empezar un negocio? El COVID. Ya un poco antes del COVID había tenido con mi padrastro un negocio de landscaping, de chapear el patio, que hoy por hoy todavía él lo tiene y sigue viviendo de eso. Pero después ese negocio no me gustó mucho, se lo dejé a él. Después traté de vender carros. Y cuando voy a tener la primera nena, Hailey, mi hija mayor, le digo a mi esposa que por qué no empezamos a hacer un negocio, no empezamos algo. Y ella, con lo del baby shower y las cosas de la niña, nos compramos una maquinita para hacer pulovitos. Para hacer pulovitos a la niña o para la fiesta, ese tipo de cosas. Y yo estando en el banco un día, se lo menciono a un cliente, ya en ese tiempo yo era banquero de negocio. Se lo menciono a un cliente y le digo, mira, mi esposa está empezando este negocio, a hacer pullover y cosas así, a modo de conversación. Y ese mismo cliente viene una semana después y me dice, mira, ¿tú crees que tú me puedes hacer los uniformes de mi compañía? Y mandó a hacer como unos 300 y pico uniformes, que eso no tenía yo manera ni de cómo hacerlo. Y ahí desde donde voy a Carlos, uno de mis partners acá en One Nation. En One Nation somos 5 partners. Voy a Carlos, que ya en ese tiempo, Carlos estudió diseño en Cuba, se graduó de diseño en Cuba y estaba más o menos en este negocio, pero él solo desde la casa. Entonces voy a Carlos, Carlos me dice, mira, yo no tengo dinero ahora para asumir todo este gasto. Y ahí fue donde yo creo que hicimos el primer negocio juntos. Yo le dije, mira, vamos a poner el dinero a la mitad y vamos a la ganancia a la mitad. Nos fue muy bien en esa primera orden y a raíz de eso yo le dije, mira, si algún día quieres hacer un negocio, quieres hacer algo, cuenta conmigo. Y si me siguen cayendo clientes, los seguimos trabajando de esta misma manera. Y así fue como empezó más o menos One Nation. La primera idea de One Nation fue hacer un website para vender pullover. Íbamos a hacer como que una marca de ropa, íbamos a vender pullover. Cuando empezamos a hacer pullover, empezamos a hacer website, nos dimos cuenta que vendiendo pullover en una marca de ropa, había que hacer mucho pullover para poder salir adelante y sobre todo tener ese reconocimiento que no teníamos ninguno de nosotros en aquel momento. Y fue donde decidimos pivotear un poco a lo que Carlos estaba haciendo. Sobre el 2019, febrero del 2019, fundamos la compañía como tal. Con mi crédito desde Sergio compramos la primera máquina y la pusimos en el cuarto de mi casa. Y las máquinas de hacer los pullovers estaban en casa de Carlos. Entonces imprimíamos las cosas en mi casa, veníamos para casa de Carlos, hacíamos las cosas en casa de Carlos. Y en casa de Carlos había una mate mango. Y en esa mate mango era donde rapeábamos los carros. Y así fuimos empezando gradualmente. Poco a poco creciendo, buscando clientes, terminando muy tarde de trabajar, echando mucho material a perder, que es la parte que a veces no se ve. Y así fuimos poco a poco. O sea, no tuvimos nadie que nos enseñara, nadie que nos guiara. Literalmente todo fue dándonos tropezones y aprendiendo en la marcha cómo ir saliendo adelante y cómo hacer las cosas mejor. Sí estuvimos los primeros 2 años y medio casi, donde no ganamos dinero. Yo creo que los primeros 2 años y medio fueron los años donde más trabajamos y donde menos dinero se ganó. Literalmente llegaba la quincena a pagarnos y no había dinero. Y en aquellos tiempos todos los días empezamos a trabajar 7 de la mañana acá en casa de Carlos, terminamos 11, 12 de la noche. No creo que nunca lo llegamos a hacer por el dinero, aunque el dinero por supuesto es algo importante. Creo que siempre fue más desde el punto de vista de ser competitivo y querer salir adelante y todos los días levantarnos a cómo somos mejor y cómo somos mejor que la competencia de nosotros.
Y creo que ese fue el drive que nos fue impulsando todo el tiempo. Sí, fueron momentos muy difíciles donde no llegamos a tener dinero para pagar los biles y tuvimos que llamar y, oye, ¿nos puedes dar otra semana? Hoy por hoy somos una compañía de diseño, marketing e impresión. Somos de las pocas compañías acá en Miami que te podemos ayudar desde la primera conversación y la idea que tienes de tu empresa y cómo debe lucir la marca y el brand de tu empresa hasta traerlo a lo físico. Es decir, te ayudamos desde esa primera conversación a ayudarte al diseño de la marca, al diseño de cómo debe lucir esa marca en conjunto para que ya sea el brand y eso traerlo a la parte física. Podemos ayudarte desde business card, bolígrafo, alfombra, rapier el carro, el cartel exterior, todo lo que necesites para tu negocio. Los servicios que más usamos hoy en día son los logos en acrílico, como este que puedes ver acá atrás, el wrap de los carros y también hacemos mucho business cards. Son los 3 servicios que más hacemos. Ya hoy por hoy somos un equipo de 21 personas, donde ya cada uno tiene responsabilidades, tiene metas que cumplir y todos nos reunimos y trabajamos en base a llegar a esas metas. Yo siempre le digo a todo el mundo que la idea, por lo menos de mi parte, es hasta que el Kaseya Center no se llame One Nation Center, no paramos. Es decir, hasta que el AAA, donde juegan en baloncesto los Miami Heat, hasta que el nombre de nosotros no esté ahí en ese estadio, no paramos. El sueño es llegar a ser de las compañías, si no la compañía más grande de diseño, marketing e impresión dentro de Estados Unidos. Ahora, imagínate por un momento que hubieras cumplido el servicio militar y te hubieras quedado en Cuba, quizás a lo mejor hasta hubieras estudiado ingeniería mecánica. ¿Qué crees que hubieras podido lograr? ¿Qué hubieras podido hacer? ¿Hubiera sido diferente, no? Yo creo que hubiera sido totalmente diferente. Sí, no sé, yo creo que estuviera en una esquina jugando dominó o preso porque hubiera estado inventando algo. O sea, por la experiencia que tengo de mis amistades, incluso los que estudiaron ingeniería mecánica, una de las amistades mías que se graduó de ingeniería mecánica hoy está trabajando en gastronomía y turismo. ¿Sabes? No conozco a nadie de las personas de la Lenin que entramos a la carrera de ingeniería mecánica que hoy por hoy en Cuba esté ejerciendo algo sobre ingeniería mecánica. Entonces sí creo que el futuro hubiera sido completamente diferente. Los 5 somos cubanos, somos inmigrantes y estamos tratando de dar ese ejemplo de que sí se puede llegar, de que si trabajas duro, con constancia y responsabilidad, sí lo puedes hacer, sí puedes tener un negocio que sea fructífero y próspero. Y nada, cualquier cosa espero que sirvamos de inspiración para muchos jóvenes en Cuba y acá en Estados Unidos que están empezando su negocio y aquí estamos para ayudarlos con cualquier cosa. Esta rola es donde se imprime todo lo que tiene que ver en esta rola es donde se imprime todo lo que tiene que ver con los viniles, los wraps para los wraps de los carros, para los cristales de los Pro. Acá también podemos imprimir el material de canvas y acá se la mix para cuando le dé el sol no se vaya a lo que es la tinta. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.